domingo pasado comenzamos con el tema de los tiempos del fin y hoy vamos a seguir con este tema. Y vimos algunas cosas que tienen que ver con los tiempos del fin. Una de las cosas que vimos sobre este tema es que los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo iba a ser el fin de los tiempos. Y allí en Mateo 24 Jesús le respondió: nadie sabe cuándo va a ser el día. Ni aun los ángeles de los cielos lo saben. Solo el Padre sabe cuándo va a ser ese día. El día y la hora, solamente el Padre lo sabe. Pero Jesús, al decir esto, nos está diciendo también que ya hay un día y ya hay una hora establecida por Dios para el fin de los tiempos. Jesús nos está diciendo que esto ya está determinado. Y aunque no lo sepamos, ya hay un día y una hora, y Dios ya lo estableció. Ahora, si bien no sabemos el día ni la hora, Jesús dijo que habrían señales de que estamos llegando a los tiempos del fin. Y Jesús habló de algunas de esas señales. Y habló: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y estos son falsos profetas, falsos enviados de Dios. Estos son sectas que están surgiendo y que han surgido en los últimos 150, 200 años y que siguen surgiendo, desviaciones de la palabra de Dios. Todas estas sectas parten de la palabra de Dios y después se van desviando con pensamientos humanos. Y muchas de estas cosas las vemos hoy en día. Y después en el versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y hoy estamos en una época, hemos visto el domingo pasado, que estamos en una época de guerras y de rumores de guerra. Hay rumores de guerra entre las dos Coreas, hay rumores de guerra entre China y Taiwán, hay rumores de guerra entre Venezuela y Guyana. Hay cantidad de rumores de guerra en nuestra época. Y Jesús dice: pero todavía no es el fin, aún no es el fin. Y Jesús le cuenta a los discípulos sobre todas estas señales, de las cuales nosotros tenemos que entenderlas, tenemos que razonarlas y tenemos que darnos cuenta que se está cumpliendo todo lo que el Señor dijo en su palabra. Y el apóstol Pablo también habló de los tiempos del fin. Y no habló de acontecimientos, sino habló de cómo iban a ser las personas en los tiempos del fin. Y en 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo describe cómo van a ser las personas en los tiempos del fin. Y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y sigue la lista de cómo van a ser las personas en los tiempos del fin. Y hemos visto que todas estas cosas parecería como que están más definidas en nuestra época dentro de nuestra sociedad. Vimos los avaros, los vanagloriosos, los soberbios, los desobedientes a los padres. Hoy por hoy ni siquiera se concibe la figura del padre. Y vimos que todo esto es consecuencia de las ideologías que han entrado en los últimos 100 años dentro de la sociedad. El humanismo, que ha cambiado la forma de pensar, y ya lo importante ya no es Dios y nuestra relación con Dios, lo importante es el ser humano y el placer del ser humano y el bienestar del ser humano. Y vemos que todo esto ha llevado a la idealización del placer por encima de la responsabilidad. Ya es más importante que te sientas bien más que tus responsabilidades en la vida. Entonces no importa que te drogues, no importa que dejes a tus hijos tirados y te vayas y abandones tu familia, porque lo importante es que vos estés bien y que vos te sientas bien. Se le ha quitado valor a la familia, se le ha quitado valor al compromiso familiar, se le ha quitado valor a los roles dentro de la familia. Se ha rebajado el valor de la vida, se ha rebajado el valor de la vida con el aborto. Y bueno, el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Bueno, pero tenés que ser responsable sobre el otro cuerpo que está dentro tuyo. Pero hoy se idealiza lo que yo quiero hacer. Y se le ha quitado el valor a la vida con la eutanasia. Y hoy en nuestro país se habla de la eutanasia y se preocupan porque hace muchos años que está el proyecto de ley, no sale. Y las drogas.
Y las drogas, la legalización de las drogas es otra forma de quitarle valor a la vida, porque ya sabemos a dónde nos llevan las drogas. Y todo esto es consecuencia de las ideologías que han entrado en los últimos 100 años, o en los últimos 150 años, si quieren, dentro de la sociedad. Entonces, el domingo pasado nos hicimos algunas preguntas. Y estas preguntas nos hicimos el domingo pasado. ¿Sabés qué dice la Biblia sobre el fin de los tiempos? ¿Tenés idea? ¿Sabés qué va a pasar contigo según la Biblia? ¿Sabés que un día los hijos de Dios seremos sacados de este mundo por el Señor en un instante? La Biblia le dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabés qué pasará con los que queden aquí en la tierra? El domingo pasado vimos que lo primero que va a suceder con respecto a los tiempos del fin es el arrebatamiento de la iglesia. Y leímos este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo, o sea, los cristianos que ya murieron, van a resucitar primero. Y después, los que estemos vivos, los que estén vivos en aquel momento, van a ser juntamente con ellos arrebatados de esta tierra. Y vimos otro pasaje que nos habla de esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, está diciendo no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados. Los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no se enfermará, un cuerpo que ya no se pudrirá. Y nosotros, o los que estén vivos en aquel momento, también serán transformados sus cuerpos. Y dice que esto será en un abrir y cerrar de ojos. Significa que será algo tan rápido que el mundo no lo va a poder percibir. Pero se darán cuenta que Andrés no está, Marcelo no está. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado con Nuri? ¿Qué ha pasado con Andrés? Entonces se van a estar preguntando sobre esas personas que ya no están. Y van a haber algunas tumbas donde se va a notar de que allí pasó algo, que ese cuerpo que estaba ahí, algo pasó con ese cuerpo que estaba ahí. Y esto es lo que va a pasar con el arrebatamiento. Con respecto al tema del arrebatamiento, Jesús nos enseñó a tener nuestra lámpara encendida y a tener aceite de sobra por si lo tenemos que utilizar. Y esto nos habla de que nosotros tenemos que estar atentos, de que tenemos que estar alertas, de que tenemos que estar preparados para el arrebatamiento, para estar prontos en ese momento. Tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar en comunión con la iglesia. No podemos vivir una vida de pecado. Tenemos que estar alertas sobre lo que va a acontecer. Y Pablo nos enseña que esto también tiene que ser un tema para alentarnos. Esto no tiene que ser un tema para estar tristes o para estar preocupados. Esto es un tema para estar alentados unos a otros, porque sabemos que nuestro futuro está asegurado con el Señor. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Muy bien, acá hasta ahora un resumen entonces de lo que vimos el domingo pasado. Ahora, el domingo pasado algunos me preguntaron, bueno, ¿por qué decimos que el arrebatamiento va a ser lo primero que va a suceder? ¿Y por qué decimos que el arrebatamiento será antes de la tribulación, lo que la Biblia llama la tribulación? La tribulación se le llama a tiempos muy difíciles que vendrán sobre la tierra. Algunos dicen, ¿más difíciles que los de ahora? Sí, no nos imaginamos lo que van a ser esos tiempos. Bueno, antes de la tribulación los cristianos serán arrebatados. Ahora, ¿por qué decimos que será antes el arrebatamiento de la iglesia?
Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y la ira venidera es otro de los nombres con que la Biblia llama a la tribulación. Jesús nos libra de la tribulación. Y queridos, lo podemos ver esto también en otros momentos de la historia. Siempre que hubieron grandes juicios de Dios sobre la tierra o sobre la humanidad, siempre Dios liberó a sus hijos, siempre liberó a aquellas personas que eran fieles. Por ejemplo, en el gran diluvio, allí en Génesis capítulo 6, vemos que Dios liberó de eso a Noé y a su familia. Por ejemplo, cuando vino el juicio a Sodoma y Gomorra, vimos que Dios liberó a Lot y a su familia. Cuando vino las plagas sobre Egipto, especialmente la última plaga, la plaga donde morían todos los primogénitos, el pueblo de Dios fue liberado de la muerte de los primogénitos. Siempre que hubieron grandes juicios de Dios, los hijos de Dios fueron liberados. Entonces, de alguna manera esto nos muestra que lo que entendemos, según lo que dice la palabra de Dios, se cumplió en otras oportunidades. Por otra parte, el libro de Apocalipsis hace un relato cronológico de las cosas que sucederán en el futuro. Y en Apocalipsis, el libro de las revelaciones de los últimos tiempos, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que el Apocalipsis está escrito para que nosotros conozcamos las cosas que sucederán. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En el capítulo 1, en el versículo 19, Dios le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Las que son ahora y las que han de ser después de esta. Y Juan escribe de esa manera. Y Juan, que escribió el Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, escribió sobre las iglesias. Y la época de la iglesia, las cosas que son. Y en esas 7 iglesias que describe Juan, allí en el libro de Apocalipsis, estamos incluidas todas las iglesias y todos los modelos de iglesia. Y todo lo que ha pasado en las iglesias desde el comienzo de la iglesia, allí en Pentecostés, hasta la última iglesia que va a existir sobre la tierra. Entonces el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis son las cosas que son. Y a partir del capítulo 4 empieza a relatar Juan las cosas que serán después de esta. Y vamos a ver esto en el capítulo 4 del Apocalipsis. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Se entiende? Apocalipsis capítulo 2 y 3 son las cosas que son. Y Apocalipsis a partir del capítulo 4 son las cosas que serán. Y ahora es interesante que le dice, sube acá. De alguna manera Juan en el capítulo 4 ya no está en la tierra. El Señor lo llevó al cielo. Entonces allí vemos, esto es una figura del arrebatamiento también. Ya de lo que va a hablar Juan a partir del capítulo 4 lo está viendo todo desde el cielo. Quizás los que escuchan esto por primera vez se sienten un poco como con mucha información que estamos recibiendo. Pero tranquilos, de a poco vamos a ir desarrollando cada una de estas cosas para que las podamos entender todos. Muy bien, entonces vimos que el arrebatamiento de los cristianos, a partir del arrebatamiento, los cristianos vamos a estar para siempre con el Señor. Esto ya lo leímos el domingo pasado. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A partir de ese momento vamos a estar para siempre con el Señor, es lo que dice la Biblia. Y bueno,
en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, Juan empieza a relatar ese momento en que estaremos para siempre con el Señor. Y empieza a hablar de lo que va a suceder después del arrebatamiento. Y dice en Apocalipsis 4, versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Después de que fue ascendido al cielo, después del arrebatamiento, lo primero que vamos a ver es el trono de Dios. Y a Dios en su trono. Y no lo vamos a leer ahora, pero si ustedes van leyendo cómo lo describe el trono de Dios, se van a dar cuenta que dice, y era como, y lo otro era como, y era como, y dice como, porque no hay una forma de describir todo lo que está viendo. Entonces dice, más o menos es así, porque no tiene palabras para expresar todo lo que está viendo. Es el asombro tal de lo que está viendo que dice, es como tal cosa, es como tal otra cosa. También en ese primer momento, lo que ve Juan cuando asciende al cielo son 24 tronos y en ellos 24 ancianos sentados. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oros en su cabeza. Estos 24 ancianos que vio Juan en ese momento y que veremos también nosotros, son representantes del pueblo de Dios. Aquí dice ancianos, la palabra anciano no la tenemos que entender como personas muy viejitas, como personas muy viejas, sino que tenemos que entender la palabra anciano como personas que tenían cierta honorabilidad por haber servido a Dios de alguna manera especial. La palabra anciano no habla de personas muy viejas, sino habla de personas con cierta responsabilidad y con cierta madurez en el camino del Señor. Este concepto se repite después en otros versículos del mismo Apocalipsis. Estas 24 personas no sabemos exactamente quiénes eran, pero por ejemplo en Mateo capítulo 19, versículo 28, Jesús le dijo a los discípulos, que después serían los apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quizás entre esos 24 ancianos que estarán en ese momento estén los 12 apóstoles del Señor. Por supuesto que no va a estar Judas. Por supuesto. Van a estar los 11 y seguramente el apóstol Pablo que ocupó ese lugar. Entonces, lo primero que ve es el trono de Dios, lo segundo que ve son esos 24 tronos con esas 24 ancianos. Lo tercero que ve, en el versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Como un mar de vidrio. Esto es como una multitud que ve en aquel lugar. Es una forma, recordemos que Juan está viendo cosas que no tiene palabras para describirlas. Entonces dice cómo, no es que vio un mar de vidrio, es como un mar de vidrio. Y este mar de vidrio es una muchedumbre que está viendo. Y lo llama mar porque es una muchedumbre que está en paz, que está tranquila en aquel lugar y que está adorando a Dios. Y en ese mar de vidrio, esa muchedumbre, vamos a estar cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. En esa muchedumbre vamos a estar cada uno de nosotros, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, como hemos cantado hace un rato, al estar ante ti adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. En ese mar de vidrio vamos a estar cada uno de nosotros y millones de cristianos a lo largo de la historia. Y Juan vio ese mar de cristal, un mar en reposo, un mar en completa paz con Dios. Otra de las cosas que vamos a ver en ese primer momento está en la segunda parte del versículo 6.
Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Otra de las cosas que vio Juan cuando subió al cielo son ángeles, 4 ángeles que iban a estar allí alrededor del trono de Dios. Estos 4 ángeles aparecen en otros pasajes de la Biblia. Podemos encontrarlos en Ezequiel capítulo 1, podemos encontrarlos en Ezequiel capítulo 10, podemos encontrarlos en Isaías capítulo 6. Estas son entonces las 4 cosas que Juan se va a encontrar en esa primera experiencia en el cielo. Mi hermana, mi hermano, quiero que entendamos esto. Juan está subiendo al cielo y Juan ve, escucha, recuerda, identifica, aprende, compara cosas. Juan sigue teniendo las habilidades que tenemos cada uno de nosotros. Cuando estemos en la presencia de Dios vamos a seguir teniendo estas habilidades de ver, escuchar, pensar, entender. Cuando nosotros no vamos a dejar de ser quienes somos, no vamos a ser angelitos con alas que vuelen, vamos a ser nosotros mismos que vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a seguir teniendo las mismas habilidades que tenemos ahora. Dios quiere que un poco mejores, ¿no? Que podamos ver un poco mejor, que podamos escuchar un poco mejor. A veces nos cuesta, mi esposa a veces me dice, te lo dije. Yo le digo, no te escuché. Pero que podamos ver, escuchar, entender las cosas y vamos a estar allí en la presencia de Dios. Ahora, esto es lo que Juan ve cuando sube al cielo. Pero mientras tanto, en la tierra va a comenzar lo que llamamos la tribulación, o lo que la Biblia llama la tribulación. Y lo interesante es que Juan, desde el cielo, también empieza a ver las cosas que van sucediendo en la tierra. Y a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, Juan empieza a describir aquellas cosas que sucederán en la tierra, según lo que dice la revelación de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes, una voz de esos 4 ángeles, decir con voz de trueno, ven y mira, y miré. Juan estaba en el cielo y empieza a ver las cosas que van a suceder en la tierra. Pero yo quiero que entendamos algo. Cada una de las cosas que van a suceder en la tierra se van decidiendo en el cielo. Cada una de las cosas que van a suceder en la tierra se van decidiendo en el cielo. El Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno. Cada una de las cosas que van a suceder primero se deciden en el cielo. Y mientras nosotros estemos allí en la presencia de Dios, aquí en la tierra va a comenzar los 7 años de la tribulación. La tribulación es lo mismo que adversidad, que pena, que tormento. Podemos llamarle los 7 años de tormento, podemos llamarle los 7 años de adversidad, los 7 años de pena. Y yo quiero que entendamos un poquitito qué es lo que va a estar pasando aquí en la tierra. Esto, después del arrebatamiento, en la tierra desaparecieron cientos de millones de personas, porque todos los cristianos que estén vivos en ese momento van a desaparecer de la tierra. Nadie sabe dónde van a estar. La gente se va a preguntar, ¿dónde está esta gente? ¿Qué pasó con mi vecino? ¿Qué pasó con mi vecina? ¿Qué pasó con mi compañero de trabajo? ¿Qué pasó con mi compañerito de escuela? ¿Qué pasó con las personas? Nadie sabe dónde está. No se los puede dar por muertos legalmente. Va a ser una complicación, porque no murieron. No están los cuerpos. Si no hay un cuerpo muerto, uno no puede decir que hay un muerto. Nadie sabe si volverán en algún momento. Capaz que vuelven mañana. ¿Cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a resolver este tema? En la tierra hay caos. En la tierra empieza a haber confusión. En la tierra hay desorientación. Esto es lo que va a suceder al otro día del arrebatamiento. Va a haber caos, va a haber confusión, va a haber desorientación. Van a faltar importantes dirigentes que desaparecieron.
Familias van a empezar a reclamar que regresen. Empresas que tendrán grandes reclamos por accidentes repentinos, porque hubo alguien que estaba haciendo una acción de cuidado de una máquina o de lo que sea, y esa persona desapareció de su lugar de trabajo y eso explotó. ¿Y quién me paga a mí todos los años? ¿Qué culpa tengo que haya desaparecido? Gobernantes que ya no están dejarán sus cargos vacantes. ¿Qué pasa con las propiedades que ahora no se sabe de quiénes son? ¿Qué pasa con las tareas que hacían esos cientos de miles de personas? ¿Han muerto? ¿Volverán? ¿Los habrán llevado los ovnis? ¿Cómo resolver tanto caos? ¿Cómo va a resolver la tierra tanto caos? En ese momento va a surgir una persona que va a resolver el caos. Va a surgir una persona que va a traer paz y que va a traer tranquilidad. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí la voz de uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Va a surgir un líder que va a poner, un líder mundial que va a traer orden. Esto va a ser el surgimiento del anticristo. Y ya desde el principio de esos 7 años, apenas después del arrebatamiento, va a surgir esta persona, muy posiblemente sea un hombre, y va a tomar notoriedad en la tierra, una persona que va a restablecer el orden. Y cuando habla de un caballo blanco, habla de la apariencia de alguien bueno. No es que va a venir en un caballo blanco, sino que habla de la apariencia de una persona buena. Y cuando habla de una corona, quiere decir que esta persona seguramente va a estar gobernando alguna nación o alguna institución que aglomere a las naciones, va a tener cierto poder ya. Y dice, salió venciendo y para vencer. Esto quiere decir que va a ser una persona que va a triunfar, va a ser una persona que va a poder imponerse como líder mundial muy rápidamente. Seguramente desde el principio de la tribulación el anticristo va a tomar notoriedad y en el mundo va a traer paz, y las tareas del anticristo van a traer paz, y la gente lo va a ver como un hombre de paz o una mujer de paz y de sabiduría. Y muchos van a creer que este es el Cristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje nos habla también de cómo será el anticristo, y dice que engañará a muchos. Engañará a muchos. Ahora, yo no sé si notaron lo que dice en el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que principalmente van a ser engañados por el anticristo, los que primero van a ser engañados por el anticristo, son aquellos a los cuales les predicamos nosotros y no quisieron aceptar el mensaje de salvación. Estos van a ser los que principalmente van a creer y van a ser engañados por el anticristo. Ahora volvamos a Apocalipsis. Y a partir del capítulo 6 se nos empieza a hablar de los juicios de Dios y se nos empieza a hablar de las cosas que van a suceder en la tierra. El primer sello, como vimos, nos habla de sellos, el Apocalipsis, sellos que se van abriendo. Y dice, el primer sello que se abre aparece el anticristo. El segundo sello nos habla de guerra. El tercero nos habla del costo de los alimentos básicos. Va a haber carestía de los alimentos básicos.
El cuarto sello nos habla de violencia, hambre y peste. Querido, yo esto lo nombro así, cada una de estas cosas son para desarrollarlas de otra manera, pero no lo podemos hacer ahora. Quizás en otra oportunidad podamos desarrollar cada una de estas cosas. El quinto sello nos habla de la visión de personas redimidas que reclaman justicia. Durante la tribulación, muchas personas se arrepentirán de sus pecados y muchos buscarán a Dios. Durante la tribulación, muchas personas van a reconocer a Cristo como su Salvador. Pero estas personas van a sufrir mucho por creer en Cristo y van a ser martirizados. Estos los ve Juan aquí cuando se abre el quinto sello. El sexto sello habla de terremoto, sol oscurecido, luna de sangre, estrellas que caen, seres humanos temerosos y horrorizados por el poder de Dios y su gloria, pero no arrepentidos. Nos habla de la gente se va a horrorizar y va a tener miedo de Dios, pero no se van a arrepentir. Y en el séptimo sello dice que en el cielo se hizo media hora de silencio. Y esto nos habla de, cuando se hace el silencio es porque es algo muy grave, algo muy difícil que va a suceder. Y después de eso hay 7 ángeles con trompetas y empiezan a sonar 7 trompetas. Y Juan ve a 144.000 personas que son salvas. Apocalipsis 7, versículo 14, dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Los 144.000, no sabemos si serán exactamente 144.000. Hay muchos números que en el Apocalipsis son simbólicos. Muchos números que son simbólicos. 144.000 puede ser un número simbólico. Todo lo que tiene miles en el Apocalipsis significa mucho. Y 144 es un número compuesto de 12 por 12. Entonces se está hablando de 12 tribus de Israel, 12 discípulos que pueden representar la iglesia y quizás sean muchas personas, 144.000. Y dice, estos han salido de la gran tribulación. Estos son personas que van a ser salvos en ese momento. Dice, y han lavado sus ropas. Quieren decir que han sido perdonados, se han arrepentido y han sido perdonados. Y si las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Y después siguen las cosas difíciles que van a suceder sobre la tierra. Y empiezan a sonar las trompetas. Ya no son sellos, ahora son trompetas que suenan. Y con la primera trompeta en la tierra va a haber granizo y fuego que afectarán la vegetación. En la segunda trompeta un meteoro va a matar a la tercera parte de los seres vivos que estaban en el mar, peces y hombres, y la tercera parte de las naves. La tercera trompeta cae una estrella y contamina la tercera parte del agua, causando gran cantidad de muertos. Esto lo pueden leer todo después en el Apocalipsis, ¿no? La cuarta trompeta se daña el sol y afecta la luminosidad del día y de la noche. La quinta trompeta se liberan demonios. Y demonios que salen del abismo y atormentan a la gente por 5 meses. La sexta trompeta, un poderoso ejército de 200.000 hombres, provoca una gran matanza. Y la séptima trompeta nos habla de relámpago, voces, truenos, un terremoto grande, granizo y el anuncio de que el fin era inminente. Después de las trompetas vienen las copas. Ya no son trompetas, ahora a los juicios les llama copas. Y la primera copa es úlceras. Los seres humanos van a empezar a padecer de úlceras que van, una enfermedad seguramente, o van a aparecer en la piel de las personas, todo como consecuencia de lo que va pasando anteriormente, ¿no? La contaminación del agua, el sol y todo ese tipo de cosas. La radiación, vaya a saber uno. La segunda copa dice que el mar se convierte en sangre y muere la vida marina. La tercera copa dice que los ríos y el agua potable se convierten en sangre. La cuarta copa aumenta el calor y la radiación del sol quema a la gente. La quinta copa habla de oscuridad sobre el dominio del anticristo. La sexta copa dice que se seca el río Éufrates para que pueda pasar
los ejércitos que vienen desde el oriente para la batalla del Armagedón. No vamos a hablar hoy de la batalla del Armagedón, pero es otro de los temas que tiene que ver con los tiempos del fin. La séptima copa habla de los relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande que dice cual jamás hubo. Y aparece la declaración, el final, hecho está. Durante la tribulación el poder del anticristo irá creciendo, cada vez va a tener más poder, cada vez oprimirá más a las naciones y cada vez más el poder del anticristo va a ir oprimiendo al pueblo de Israel. Pero sobre el final de ese tiempo crítico, vendrá Cristo por segunda vez. En el arrebatamiento vimos que Cristo vino hasta el aire. Ahora, sobre el final de los 7 años de tribulación, Cristo vendrá por segunda vez a la tierra y va a apoyar sus pies sobre la tierra. Ahora ya no nacerá como un niño, ahora vendrá con gran poder para vencer definitivamente a Satanás. Y la tribulación terminará con la segunda venida de Cristo a la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 19 se nos habla de la segunda venida del Señor. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Queridos, con la segunda venida de Cristo se va a terminar el poder del anticristo y van a terminar los sufrimientos generados por el anticristo y por las personas que siguieron a Satanás. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Montaron a caballo alguna vez? A mí no me gustan los caballos, le tengo miedo. Las patadas de los caballos son muy fuertes. Trato de no acercarme, aparte son muy traicioneros algunos caballos. Pero si les pasa lo mismo que a mí, que les cuesta montar a caballo, vayan haciéndose la cabeza, vayan practicando con algún pony de repente, porque de ese ejército que habla acá, que vendrá con el Señor, ese ejército que está en el versículo 14, vamos a ser cada uno de nosotros, que vamos a venir con el Señor y vamos a venir para vencer con el Señor. Vos y yo, la iglesia del Señor de todos los tiempos, los que han seguido a Cristo, los que ya han sido antes que nosotros y los que somos y los que serán después de nosotros, vamos a venir con el Señor en su segunda venida. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, que lo fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él. El Señor va a venir con cada uno de los que hemos creído en Él. Queridos, después del arrebatamiento los cristianos no vamos a estar de brazos cruzados. Los cristianos vamos a estar activos en servir a Dios. Vamos a estar activos en la segunda venida de Cristo. Y después van a haber otros acontecimientos como el milenio, como la Nueva Jerusalén. No lo vamos a ver todo esto hoy, pero yo quiero que nos quedemos con este mensaje.
El mensaje del domingo pasado del arrebatamiento era que estemos preparados, que estemos listos, que tengamos aceite suficiente, que nos alentemos unos a otros. El mensaje de la segunda venida de Cristo es que vos y yo somos personas muy importantes para el Señor. Vos y yo somos parte del plan glorioso del Señor. Hoy tenemos una tarea acá en la tierra, es predicar la palabra de Dios a los que están al lado nuestro, a los que todavía no lo conocen. Mañana vamos a tener otra tarea, vamos a venir con el Señor y vamos a vencer a Satanás y vamos a vencer al anticristo y todas las huestes del mal. Y yo te digo, como hijo de Dios, vos tenés que tener presente que lo principal que tenés que hacer es predicar la palabra de Dios a otros. Y yo quiero ver a un pueblo vivo, un pueblo que desde ya es poderoso. Porque sos poderoso y sos poderosa, pero a veces parece como que nos achicamos. Yo no me imagino que en la segunda venida del Señor alguno de nosotros vengamos como vivimos acá. Vamos a venir todos con toda la fuerza y con todas las ganas. Bueno, empecemos desde ahora a compartir la palabra de Dios con todas las fuerzas, con todas las ganas. No vivamos como derrotados, no vivamos como frustrados. No puede ser que las situaciones difíciles que nos toquen vivir en este mundo nos hagan sentir frustrados o nos hagan sentir derrotados. Los hijos de Dios somos vencedores. El Señor nos hizo vencedores. Y sos parte de un ejército glorioso de Dios. Sos parte de un ejército vencedor. Sos parte de un ejército de paz del Señor. Sos parte de un ejército de amor. Sos parte de un ejército de justicia. Y yo te quiero ver triunfar. Y yo quiero que vos entiendas lo fuerte que sos y lo importante que sos en este mundo. No vivamos como personas derrotadas. Lo único que puede hacerte sentir derrotado en este mundo es no alcanzar las cosas de este mundo que querés alcanzar. Ahora, si eso te va a hacer sentir derrotado, no entendiste nada del plan de Dios. Porque en el Señor sos un vencedor. Acá hay hombres y mujeres que puestos en la mano de Dios son los más poderosos. Y el Señor te dio todas las herramientas para vencer. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé sabiduría. Que Dios te ayude a darte cuenta de lo que sos puesto en la mano de Dios. Que Dios te ayude a darte cuenta que sos parte de ese plan maravilloso de Dios. Parte de ese plan eterno de Dios. No es que va a venir Dios. Va a venir Dios y va a venir con cada uno de nosotros. Desde ya tenemos que ser triunfantes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y después vamos a terminar cantando una canción. Padre eterno, gracias, porque ya tenés determinada cada una de las cosas que van a pasar. Señor, nosotros vivimos la vida mirando el mañana, mirando lo que vamos a hacer la semana que viene, mirando lo que vamos a hacer el mes que viene. Los que piensan un poco más y son más preparados, miran sus vidas de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Pero vos ya tenés preparada toda la eternidad, Padre. Y vos ya sabés todas las cosas que van a suceder. Y desde el cielo vos vas a estar dando las órdenes de cada una de las cosas que vayan a acontecer. Y Padre, yo te doy gracias porque nunca vamos a estar de brazos cruzados tus hijos. Porque en la eternidad vos vas a tener cosas para nosotros para que hagamos. Y cuando vos vas a venir con nosotros, quiere decir que vos nos vas a utilizar y que somos útiles. Y cuando vos decís que vas a vencer con nosotros, quiere decir que somos poderosos. Señor, perdónanos porque muchas veces en esta vida vivimos vidas derrotadas. Y nos olvidamos que somos poderosos por vos. Padre eterno, ayúdanos a vivir cada día como lo que somos.
hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que podamos tener gozo, que podamos tener paz en nuestra vida. Padre, que podamos cumplir lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, que es predicar tu palabra, de ganar a otros para ti, ayudarlos a salir de las tinieblas. Danos sabiduría para predicar, danos sabiduría para invitar, danos sabiduría para compartir tu palabra. Señor, danos sabiduría para alentarnos unos a otros a hacerlo. Que podamos disfrutar la alegría y la felicidad de ganar a alguien para ti, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos la gloria y la honra a vos. Y te damos gracias, Señor, porque nada de lo que va a pasar es un imprevisto. Vos ya sabés todo lo que va a pasar. Y lo has puesto en nuestra mano para que nosotros lo sepamos. Señor, gracias porque no ocultaste estas cosas de nosotros. Hiciste que fueran reveladas a nosotros para que estemos preparados. Y yo te doy la gloria y la honra a vos, porque nos hiciste vencedores. En el nombre de Jesús. Amén.